Chaco lanza la campaña algodonera 2022. Estamos trabajando en conjunto con el sector productivo para garantizar mejoras continuas en cuanto a la calidad, homogeneidad y productividad de la fibra de algodón y su semilla certificada, para la siembra de 60.000 hectáreas, implementando medidas de apoyo para potenciar la producción y construir un futuro mejor para todos y todas. Chaco crece. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor, ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Buenas noches, ¿cómo le va, amigos televidentes? Acá estamos, en los estudios de Chaco TV, como siempre, todos los jueves a partir de las 22:30, en un desafío más de Jorge Morelo. Y decía unos minutos antes de salir al aire que esta semana se me ocurrió agarrar el diccionario y ver cuál era la definición de política. Y decía que política es el conjunto de actividades para decidir sobre un grupo en función de un objetivo o de los intereses comunes. Hay otros que dicen que la política es el arte de lo posible, que también es cierto. Y para aquellos que han tenido la vocación de entregarse a hacer política, es una forma de vida, es aprender a escuchar, a entregarse a las necesidades de la gente y fundamentalmente poder solucionárselas. Leía este domingo una columna del Padre Blanco, que está acá con nosotros, que si mal no recuerdo el título era algo así como la política debe escuchar con los oídos del corazón. Y me preguntaba otra vez si esto era posible, si esto era cierto, si aquellos que se dedican a esta noble actividad se acogen a este precepto. Y a la luz de los hechos nos parece que no es tan así, porque estamos frente a una situación de crisis, con momentos de decadencia, con exigencia, con enfrentamientos, con disidencias entre unos y otros, que nos anima a preguntarnos si verdaderamente saben escuchar. Pero también nos preguntamos si la Iglesia sabe escuchar, si las instituciones saben escuchar, si los docentes saben escuchar, si los funcionarios saben escuchar, si los profesionales saben escuchar, si los papás y las mamás saben escuchar. Porque sin ninguna duda hay, como dijimos, hay buenos y hay malos. Y por citar un ejemplo a lo que nos estamos enfrentando en estos últimos tiempos, hemos visto hace 10 o 15 días atrás una muestra de lo que está pasando con nuestros dirigentes. Y fue el debate entre Lula y Bolsonaro. Les confieso que yo, que fui representante durante 17 años de Brasil, me sentía avergonzado porque eso no era un debate entre dos personas maduras e inteligentes. Ese era el enfrentamiento entre un perro y un gato por un pedazo de carne. Y esto no es lo que queremos. Por eso hoy estoy con funcionarios en el Chaco. El Chaco es casi una provincia donde este tipo de cosas no se suceden, gracias a Dios. Que hay muchos funcionarios que demuestran madurez en un montón de situaciones. Pero hoy estamos con gente que tiene predicamento,
para atender estas situaciones. Y yo me voy a animar a preguntarles si esta es la Argentina que queremos y si cada uno de ustedes tiene la madurez y la responsabilidad de desenvolverse en el rol que ocupan, porque el pueblo está pidiendo a grito soluciones, que los defienda, que los escuchen. Por eso la columna del Padre Blanco fue muy incisiva, diría, ¿no? Independientemente de los medios de comunicación virtuales que hoy son anónimos, violentos, allanan tu privacidad y todos los demás. Pero, ¿verdaderamente esta es la Argentina que queremos? Arrancamos con la diputada. Bueno, creo que siempre digo, ¿no?, que hay mucho por mejorar, hay mucho por hacer, y eso no depende exclusivamente de quienes tienen la responsabilidad de gobernar, sino depende del conjunto. Todo, claro. Hace muchos años que, digo, necesitamos un acuerdo, ¿no es cierto?, donde nosotros podamos sobreponernos a la cuestión político-partidaria y podamos encontrar aquellos intereses comunes que realmente nos unen como argentinos, y creo que estamos en ese camino. Cuesta, no es fácil, hay muchas otras cuestiones en el medio también, de intereses, de egos y demás, pero sin duda que nos falta mucho a los argentinos todavía para llegar a ese nivel de excelencia, de madurez política, que permita sobreponernos a todas estas mezquindades que muchas veces nos marcan, y que podamos realmente entender cuál es el sentido que tenemos que tener para poder dar las respuestas que nuestro pueblo, en general nuestro país, necesita, ¿no? Claudia, vos sos una mujer muy aguerrida, marcás presencia dentro de la Cámara de Diputados, venís trabajando muy duro. ¿Por qué crees que sucede? ¿Por qué crees que no pueden ceder antes y acompañar eventualmente o discutir un problema que finalmente los objetivos que tienen todos ustedes es el bienestar del pueblo? Así es. Pero no es solamente ese el objetivo, digamos, hay otros objetivos también. Perón decía primero la patria, luego el movimiento, sí, y por último los hombres, ¿no?, o las individualidades. Y muchas veces, lamentablemente, anteponemos lo segundo, ¿no? Anteponemos las cuestiones político-partidarias. Claro, la política yo la reivindico en todo, absolutamente en toda la descripción que usted ha dado. Realmente es una herramienta necesaria en democracia. Los partidos políticos son las instituciones, son la base de la democracia, pero que nosotros sin dudas todos los días tenemos que reivindicar con nuestros actos, tenemos que trabajar para mejorar, para fortalecernos. Porque la política también, como todos los ámbitos, está constituida por hombres y mujeres, obviamente, que muchas veces cometemos errores, ¿no? Pero sí, creo también que a veces nos debatimos entre lo urgente y cuesta tomar decisiones a futuro, ¿no? Decisiones que marquen el futuro y el rumbo y el camino. Un plano, este plan que hace muy poco presentaba el gobernador, que es el plan quinquenal, realmente muy ambicioso también, digamos, supeditado a que se puedan dar distintas modificaciones al proyecto. Pero es bueno eso. Pero es muy bueno. Sí. Y bueno, obviamente que la oposición no lo ve tan bien, y ayer justamente lo criticaban, ¿no? Pero uno no lo toma a lo personal, sino que es justamente el juego, entre comillas, si se quiere, de la política. Claudio, en todos los proyectos que se presentan hay cosas buenas y cosas malas. Algunas cosas que se pueden aceptar, otras que no, y otras que se pueden discutir. Pero finalmente, detrás de cada proyecto hay algo bueno al final. Si no, no lo presentás. Yo no conozco ningún proyecto que apunte a algo malo. Ahora, ¿qué responde la actitud mezquina del hombre, ¿no es cierto?, donde terminan apareciendo otro tipo de cosas? Yo considero particularmente que cuando, y esto es una opinión aparte de profesional, también una opinión personal, yo considero que el argentino, en su mayoría por naturaleza, es generoso. El argentino es una persona naturalmente generosa, que haya vivido, como el padre estaba contando hoy, en otros países, conoce la diferencia de la forma en que se concibe en otras sociedades. A mí me tocó vivir en Estados Unidos y te das cuenta que es otra forma de identificar al prójimo. Sí, sí, sí. El argentino tiene otra manera. El tema es que eso está desapareciendo un poco, ¿no? Considero, en el sentido de, y empieza por casa muchas veces, y las instituciones que están repercutiendo en la importancia de lo individual, lo que a vos te gusta, incentivar. Lo individual sobre lo colectivo, claro. Siempre. Claro. ¿Cómo podemos hablar de empatía si yo no te estoy mirando la cara, no te estoy registrando, no te estoy queriendo, digamos, o sea, no te estoy aceptando tal como sos? O sea,
Se complica mucho. Y la repercusión en la política, yo considero que es a gran escala la política, la repercusión es lo que es a menor de escala. Por lo menos yo considero de que uno tiene los políticos que reflejan a la sociedad que está pasando en ese momento. O sea... El pueblo tiene lo que se merece, ¿no? Por decirlo de una manera. Sin que sea... Claro, No, pero sí. tiene lo que se merece como una especie de castigo. No, es una representación fiel. Sí, Lo es tenemos duro, que tomarlo. pero No, hay que tomarlo. Con esas divisiones que tiene la Claro, política, bueno, claro. esas personas nos están representando. Claro. O sea, así estamos. Perfecto. Este es el punto de partida para decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar finalmente? ¿Cómo registro más al prójimo? ¿Cómo puedo...? Ni siquiera sabemos si nos conocemos demasiado nosotros mismos. A veces nos cuesta conocer a nosotros mismos, imagínate al prójimo. O sea, es toda una disciplina que tendríamos que estar empezando desde casa a incentivar con nuestros hijos acerca de qué es lo que necesitas y qué es lo que querés, por ejemplo. Con los chicos, no sé si han trabajado con chicos, pero qué es lo que necesitas y qué es lo que querés. Hay una diferencia muy grande. Hay cosas que yo puedo querer, Claro. yo no sé si necesito. Sí, seguro, claro. Y esa diferencia tiene que empezar desde casa y después se va ramificando hasta la gran escala, ¿no? Mi estimado Rafael, leí detenidamente tu columna del domingo, por eso se me ocurrió hacer un programa de estas características, porque tenemos que analizar en profundidad no las definiciones de un diccionario, porque terminan no sirviendo, siempre sirven, por supuesto, ¿no? Para calificar. Pero lo que tenemos es que empezar a consensuar. Lo que dice Claudia, lo que dice Claudio, es cierto, pero es cierto, nada más. Y cuando yo nombré a todos, profesionales, iglesias, instituciones, acá todos tenemos un poco de culpa, ¿no? Ciertamente. Sí, mira, el artículo nace un poco, digamos, de un ejercicio que nosotros estamos haciendo como iglesia. La iglesia tiene un ejercicio milenario que se llama sínodo, que es el encuentro de las comunidades. Al principio se hizo a escala muy reducida, pero ahora es a escala universal, en el que la iglesia se pregunta a sí misma, se autocritica a sí misma y se pregunta, iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Cómo te ves? Y el otro ejercicio, ¿no? Pueblo, rebaño, ¿cómo le ves a la iglesia? Y la tercera pregunta es, ¿y el mundo? O sea, los que no son parte de la iglesia, ¿cómo ve a la iglesia? Claro. Y entonces, esas preguntas requieren una capacidad de escucha, pero no de cualquier modo. Hay que escuchar con el corazón, porque es el corazón el que te garantiza entrar en la realidad, diríamos, carnal, real del pueblo, ¿no es cierto? Pero yo conozco otra definición de la política que le dio un gran teólogo, Leonardo Boff, que dice que la política es la organización de la esperanza del pueblo, claro, para que el amor sea eficaz, para que el amor sea eficaz. Ahora, para que el amor sea eficaz, claramente tiene que haber un corazón, porque el corazón es el que siente. Claro, es el símbolo. El corazón es el que se involucra, claro. El corazón es el que realmente abraza, contiene, responde, ¿no? Y por eso el espíritu de este artículo era justamente eso, porque decía yo, claramente si no, también me impactó el mal ejemplo que dio Bolsonaro y Lula en ese famoso debate, ¿no? Porque claramente no nos estamos escuchando. No. Cada uno, como dice el Papa, está haciendo un duálogo, vale decir, un monólogo a dos voces, y así es en el Parlamento, y así es en la justicia, y así es en el Poder Ejecutivo, digamos, cada uno se está escuchando a sí mismo. Por eso el domingo sale otro artículo en relación a la política, se llama La política sorda y autorreferencial. Digamos, está mirándose solo hacia sí mismo, y no está, en la Argentina no hay diálogo político. No existe el diálogo político justamente porque está esa autorreferencialidad en la cual, que tiene que ver con egos, que tiene que ver con mezquinas, que tienen que ver también con imposiciones que nos vienen a veces desde afuera, ¿no es cierto? Porque hay todo un sistema ideológico, financiero, internacional que impone ciertas pautas, y entonces estamos ahí, pero claramente estamos desafiados a darle un giro a esto y a escucharnos como yo digo, desde el corazón. María Teresa, ustedes están con estas participaciones que están haciendo en los barrios, capaz que tengan un contacto mucho más directo con las necesidades de todos los días de la gente. Las necesidades espirituales las tendría que atender la iglesia,
pero las otras actividades las tendrían que atender los funcionarios y los dirigentes políticos. Los reclamos son permanentes y la gente está insatisfecha, está de mal humor y está, él me lo va a ratificar o no, casi sin esperanzas. Esto no es bueno. Es decir, yo no soy una criatura. He vivido golpes de Estado, he vivido situaciones adversas con Martínez de Oz, he pasado de todo. Amigos que fueron muertos en la época de la represión. He pasado un montón de cosas. Pero no se perdía dentro de todo el humor. Todavía encontrabas un tipo silbando en la calle. Mirá la metáfora que te digo. Vos no encontrás un tipo que vaya cantando ni silbando en la calle ni por casualidad. Bueno, yo creo que nuestro país está atravesando por grandes crisis y coincido con el padre Rafael en que la crisis de la escucha cada vez es mayor, lamentablemente. Eso por un lado. En lo que no coincido es en que la política es la que no escucha, sino que yo creo que son los que hacen o hacemos política lo que muchas veces nos tapamos los oídos, que son cosas muy diferentes. Como bien lo mencionaban antes, a veces los egos, el deseo de ocupar determinados lugares, hacen que nos comportemos como no corresponde que uno se tiene que comportar. Por eso yo siempre apuesto al diálogo fundamentalmente. Yo me desempeño una tarea legislativa. Hoy, por ejemplo, tuve una cuestión puntual donde a través de las normas nosotros establecemos las políticas públicas que las tiene que cumplir porque esa es la función, porque es lo que establece el sistema republicano, el Poder Ejecutivo. Y entonces, cuando el Poder Ejecutivo desconoce esa norma, no puede cumplir con la política pública. Y la política pública tiene la obligación de tender a solucionarle el problema a la gente, porque para eso existen, sí, claro, para que eso son. Entonces, lo que usted me decía con respecto a la desazón de la gente, a la falta de acompañamiento, es totalmente cierto. Creo que estamos negados al diálogo, o muchos por lo menos están negados al diálogo. Yo me resisto a formar parte de ese ejército de sordos. Por eso lucho día a día y trato día a día de mejorar mi desempeño, porque no quiero parecerme a eso. Sin ir más lejos, el martes tuvimos un episodio aberrante, que seguramente con una reunión y escuchando a los médicos residentes se podrían haber resuelto las cosas de otra manera. Entonces, si nos centramos todos en lo que solamente queremos nosotros, sin escuchar a los demás, aunque hagamos reuniones, aunque los recibamos y aunque podamos tener contacto directo con la gente, no se va a dar. Tenemos que no solo escuchar, sino que tenemos que abrirnos a ese diálogo para poder ir solucionando los problemas que tiene. Claudio, ¿qué hay que hacer? ¿Pegar un martillazo en un dedo? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué hay que hacer? Yo no te digo que se seduzcan, claro, ¿viste? Porque no, ¿viste? Pero por lo menos establecer diálogos maduros. Pero está sucediendo en todo el mundo. Hace poco estuve afuera y también vi situaciones disidentes, fundamentalmente en lugares donde uno domina el idioma, como España, por ejemplo. Hay desencuentros, hay exigencias, hay disconformismo, hay mal humor también. Es como que esta situación se ha globalizado. Ahora, yo no quiero que se globalice en mi país. Y menos quiero que se globalice en la provincia del Chaco. Mira, lo que está diciendo recién el padre lo rescato muchísimo, que tiene que ver con el hecho de que cuántas cosas se están exportando sin darse cuenta del producto que se está exportando y los mensajes también que se están exportando. Yo utilizo mucho como referencia absoluta a muchas cosas que tienen que ver tanto con la psicología como también en la vida. A mi padre, también psicólogo, doctor en psicología, ahora retirado, que me dijo el otro día, ¿qué mundo te toca, eh? O sea, porque la verdad que yo estoy desconociendo al argentino. Le gatillaron a la vicepresidenta. Eso es algo que no sucede en Argentina normalmente. No, eso es sí. Una exposición incluso a contravalores. Hoy estábamos hablando antes de salir al aire acerca de que hay palabras incluso que yo habiendo trabajado en el servicio penitenciario, hay palabras de los códigos penitenciarios que se trasladaron a la sociedad. Sí. Y se lo utilizan jóvenes que no entienden qué significan. Que gato, que ortiga, que ATR, pero eso no saben qué significa, pararse de mano. Eso tiene un código específico que pertenece a una contracultura. Cuando vos estás trasladando el código, también estás trasladando la contracultura. Estamos haciendo películas de asesino en serie. Sí. Nosotros. Sí. ¿Cuántos asesinos en serie tuvimos? 2.
Y aparte, ¿qué significa eso en nuestra sociedad? Nosotros no tenemos esa cosa de estar alabando delincuentes. Entonces, se está trasladando una serie de valores que incluyen, por ejemplo, me corto de voz, no te estoy registrando, Sí. no te estoy... desde chico ya... Sí, toda una terminología No hay propia, nadie sí. silbando en la calle Con como códigos vos, sí. diferentes, Con con códigos lenguaje diferentes. diferente y con Sí. comportamientos diferentes. Yo noto la diferencia de generación, ¿no? Alguien entra en un almacén y dice hola, porque todavía tenemos esa hola, y se perdió también hasta decir hola, Sí, nos olvidamos. aunque lo conozca o no a la otra persona, vos le decís hola. Si no Se te perdió, contesta. No te contesta. Sí. Estamos en otra, acá está el mundo. No sé, es global. O sea, ¿cómo se encara esto? Sí, en todos lados. ¿Dónde está la identidad nacional? Pues esto tiene repercusiones en la psicología, por eso estoy opinando, digamos. ¿Cómo podemos seguir incentivando lo nacional sin cerrarse tampoco a la realidad? No vamos a construir tampoco una isla, ¿no? Claro, una isla. No. Vamos a estar en contacto con lo que está pasando afuera, pero no hay ningún filtro de lo que está pasando. Ya que cuando pasa todo junto. O sea, cuando pasa una serie, un documental, película, está bien, pero hay un criterio, un acompañamiento para esa familia. Está pasando todo el valor junto. Sean contravalores, valores. Entonces, de repente, ¿qué es cool ser asesino? Es cool agarrar y no darte ningún artículo y estar haciendo que estoy ocupado. ¿Qué está pasando? La verdad que desde la psicología, como un representante de la psicología, ¿sabes lo que te tengo para decir? Encima que venimos una pandemia, no tenemos respuesta todavía. ¿Qué está pasando? No sabemos. Nos estamos adaptando, se investiga. Claudia, ¿cómo lo que está diciendo él es... Yo quise hacer un programa crudo y real porque me parece que la mejor forma de poder comunicarnos es poner las cosas sobre la mesa con madurez, con sensatez, con armonía. Si no hay armonía, difícilmente nos podamos... No es necesario ponernos de acuerdo, pero sí cambiar opiniones, ¿no? Claro. Pero no hay esto, no hay armonía en el país hoy. Bueno. Unos y otros, ¿no es cierto? Usan la televisión para agredirse, para violentarse. Esto no era así antes, yo me acuerdo. Yo hace muchos años quise hacer un programa que se llamaba La mediatización de la política. Esto fue en Canal 9. Ese programa no quisieron que lo haga y me fui de Canal 9 por eso. Te estoy hablando ahora 20 años atrás. Ahí se empezó a mediatizar. Hoy se comunican a través de los medios, la televisión, la radio o el teléfono. Esto es como que están, y no me van a dejar mentir, vamos a una confitería, hay chicos jóvenes y están uno frente al otro con el teléfono. Se hablan de uno frente al otro con el teléfono. Sí, la verdad que uno no puede desconocer la masividad de la tecnología, las redes sociales, que por un lado permiten tener mucho mayor y mucho más amplio, digamos, espectro de amistades virtuales, ¿no? Y por otro lado también aísla. Creo que también de eso hablaba justamente el padre Rafael del Blanco en su artículo, ¿no? Porque realmente aísla. Y bueno, pero son, o sea, distintos contextos. Por allí, bueno, yo respeto las apreciaciones personales de cada uno, pero nosotros no podemos desconocer, digamos, el avance de la tecnología y, todo lo que eso conlleva, pero por otro lado tampoco podemos desconocer que venimos de una pandemia que ha sido terrible en el ámbito internacional, estamos en guerra también en el mundo y eso también a nosotros nos afecta y nos llega. Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos encontrar los canales válidos de diálogo, esto de tomar conciencia del momento bisagra en el que estamos viviendo nosotros y actuar, ¿sí? Actuar permanentemente, digamos, y sobre todo sobre los más chicos, sobre los más jóvenes, que en general son, estimo, los más vulnerables, ¿no? A todos estos cambios tan abruptos que nosotros estamos experimentando y que quizá en la madurez que ya tenemos, en los años y en la experiencia que ya tenemos, los podemos afrontar de otra manera, pero no así las nuevas generaciones a las que tenemos que transmitirles el amor por sobre todas las cosas, ¿sí? La solidaridad, la empatía, ¿sí? Creo que son cuestiones muy importantes, muy relacionadas a la política, pero no todo es la política, o sea, hay distintos actores. También tenemos una sociedad, veo en Argentina, muy demandante de los distintos gobiernos. Esto es una cuestión que no tiene que ver con partido político, sino que atraviesa de manera transversal. Pero es como que la gran mayoría espera que todo lo solucione el gobierno. Y de hecho, que tiene obviamente una gran responsabilidad quien tiene que gobernar, ¿no?
pero también me parece que tenemos que mirarnos un poquito nosotros, también hacer autocrítica en general, y creo que todos y de todos los sectores tenemos que sumar. ¿Pero se hace? Bueno, evidentemente no se hace tanto, ¿no? Pero sí, no coincido por allí que estemos tan desanimados ni tan por el piso. Nosotros permanentemente, o sea, uno se relaciona, yo estoy en la calle todo el tiempo y la verdad que sí veo mucha gente silbar y sí veo mucha gente cantar y no desconozco la situación económica apremiante que vivimos y que padecen muchos hermanos nuestros. Pero realmente que no siento que estemos tan mal, digamos, en lo anímico. Hace muy poco estuve en Europa y realmente la situación, en Roma precisamente, la situación allá era de mucho mayor desánimo con todo lo que está sucediendo luego de la pandemia, en el contexto de guerra. Gente que ya he conocido porque he ido varias veces y siempre voy al mismo lugar, por ejemplo, al mismo hotel, con la que uno conversa. Y la verdad que muchos negocios cerrados, muchos lugares que han quebrado, o sea, me parece que es mucho mayor y no es por compararnos, siempre nosotros queremos nivelar y nivelar para arriba, ¿no? Sí, claro. Pero creo que esto es una realidad que nosotros no podemos desconocer y a la cual tenemos que ponerle mucho mayor esfuerzo y mucho mayor corazón todavía. Vamos a un corte y volvemos en un minutito. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, pero muchas gracias sobre todo al señor gobernador, gente del ministerio que apoya tanto la producción de algodón, un gobierno que siempre está atrás del productor. Para Gensus es un orgullo realmente estar asociado a este gobierno. Este es el tercer año consecutivo que estamos con este programa de semilleros y año a año aumenta la superficie y mejora la calidad, mejora la logística. La verdad que muy contentos y muchas gracias a toda la gente de la dirección y del gobierno que avanza con este programa. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Bien, ya estamos en el segundo bloque. Rafael, ¿cómo lo ven ustedes estas diferencias? Claudia daba una opinión respecto a cómo lo ven ellos. Yo daba otra opinión, que es lo que nosotros vemos y vamos tamizando por estar naturalmente cumpliendo nuestra actividad periodística en la calle. ¿Cómo lo ve la Iglesia? Y la verdad que uno no puede, digamos, cerrar los ojos ante una realidad que es obviamente compleja, donde uno percibe claramente que la gente sí está pasándola mal, que la gente sufre, que la gente está de alguna manera como estresada, ¿no es cierto?, por la situación sobre todo económica, ¿no es cierto?, de que no sabe si llega a fin de mes. No es que no sabe, sino que de hecho no llega a fin de mes. Por lo cual esa realidad está. Pero yo siempre tengo como un principio, digo, uno no tiene que ser nunca profeta de la desesperanza, ¿no?, ni de la tragedia. No, claro. Francisco dice, miren, el mal de los argentinos, ¿cuál es? Dice, nos parecemos a ese cortejo fúnebre en el cual todos van llorando al muerto, pero ninguno se hace cargo de él. Y la verdad es que tenemos que hacernos cargo del muerto. Claro, o sea, por supuesto. Hacernos cargo del muerto significa hacer una
sincera autocrítica, cada uno del lugar que le corresponde, el político como político, el cura como cura, la iglesia como iglesia, la justicia como justicia, digo, la sociedad como sociedad. Tenemos que hacer esta autocrítica para preguntarnos verdaderamente qué es lo que nos está pasando, qué es lo que hicimos mal, y tratar de, digamos, entonces sentarnos verdaderamente a dialogar y encontrarnos para ver cómo salimos del embrollo, ¿no es cierto? Pero por otra parte digo, esa realidad está así, pero hay una cosa, y en eso coincido con Claudia, nuestro pueblo es un pueblo que tiene esperanza, nuestro pueblo es un pueblo creyente. Sí, digo, claro. lo experimento todos los días en la iglesia, digamos, cómo la gente tiene fe, tiene esperanza y mira el futuro con esperanza. Realmente es así, ¿no es cierto? Y por eso yo digo, yo viví 15 años fuera de Argentina y a los que quieren irse de Argentina, a mí me parte el alma, porque yo digo, vos podés ir de tu país y podés inclusive encontrar, digamos, una situación económicamente, digamos, mejor, pero hay algo que no vas a poder lograr nunca y que es que en el lugar donde estés vas a ser siempre un ciudadano de segunda clase. Sí, claro, sos un inmigrante, sí, claro. Vas a ser un extranjero. Absolutamente. Entonces yo digo, por eso Sí. los padres no deberían estimular que los hijos vayan, porque yo conozco, por ejemplo, un amigo que fue a vivir, digamos, a España, justamente doctor en filosofía, y cuando su hijito cumplió 5 años, dijo, me largo de este país, porque no quiero que él sufra lo que yo estoy sufriendo, digamos. Es decir, con todos los títulos que tengo, no hay un reconocimiento porque por el solo hecho de que eres extranjero, no eres español, no eres italiano, no eres alemán, no sé. Digo, entiendo que la situación del país esté muy complicada, pero uno tiene que motivar y entusiasmar a las generaciones jóvenes para que le apuesten al país. Es cierto que la situación está complicada, pero nunca podrás vivir mejor que en tu país porque te suprimen de alguna manera tus raíces, tu cultura, lo que te hace feliz, el mate, el encuentro con los amigos, el compartir la vida en cosas, digamos, que en otro lugar no lo encontrás. No lo vas a encontrar porque no hace parte de su cultura. Estoy absolutamente de acuerdo con vos, pero absolutamente de acuerdo. Y más, siempre he propiciado este tipo de actitudes, ¿no? Pues así debe de ser. Cuando hablamos de todas estas divisiones, estos desencuentros, que en alguna manera colaboran para que algunos papás, que yo también repudio esa actitud, apoyan para que los hijos se vayan. Yo también estuve afuera, no hay nada más feo que estar afuera, solo. El avisar que vas de visita, cuando yo le veo algo sencillo. Che, ¿qué estás haciendo? Nada, llevo unas empanadas, voy para tu casa. Esto es una utopía. Totalmente. Sale de acá y tiene que llamar con una semana de antelación para decir, venite el jueves a las 8:30 en punto, o sea, a las 8:35 ya no estamos. Estoy exagerando la cosa, pero esto es así. Este es un país extraordinario con un potencial impresionante que a mí me apena y por eso trato de hacer estos programas buscando la concordia ante la gente, porque me parece que es la única forma que podamos salir adelante de esta crisis, que no es de este gobierno ni del de atrás. Esto tiene 70 años, entonces terminemos con echarle la culpa al de atrás y apostemos a hoy y mañana. Pero para esto tiene que haber madurez, tiene que haber diálogo. Claro que va a haber diferencias, siempre las hay. Entre un hombre y una mujer hay diferencias. En un matrimonio hay diferencias todos los días. Sin embargo, se mantiene en el tiempo. Bueno, esto es lo que me parece que está faltando. No sé cómo la ves vos. Sí, indudablemente que es lo que nos está faltando. Yo siempre digo que quienes llegan al gobierno llegaron porque la gente los eligió, como hoy decíamos. No sé si son los gobiernos que nos merecemos, porque seguramente la mitad de la sociedad o los que no lo votaron creen que no se merecen ese tipo de gobierno. Pero de todas maneras yo creo que cuando uno llega a estos lugares de decisión, de toma de poder, me parece que tiene que ser lo suficientemente inteligente para trabajar por la gente. Y ahí es donde hay que buscar ese punto de encuentro. Y si uno encuentra un punto de encuentro, no significa que te está traicionando a su partido político, no significa que se fue con el otro, ni mucho menos, sino que es necesario dialogar, debatir y, reitero, buscar lo que les sirva a la ciudadanía. Si no, ¿qué sentido tiene que estemos donde estamos? Hoy lo escuchaba el padre y yo creo que el ejercicio lo tenemos que hacer todos y todos los días.
qué quiero para mi país, qué quiero para mi familia, qué quiero para mí, pero el que quiero desde el fondo del corazón realmente. Y tal vez si eso que yo quiero significa que acuerde con la oposición, bueno, pues bienvenido sea, acordemos. Hoy como están las cosas, dejémonos de tirar. Parecen perros y gatos, no. No tiene sentido. A ver, ustedes son dirigentes políticos. Me parece que los dos quieren el bienestar de la gente, Sí. el progreso del país, mejorar la situación económica, que la educación sea destacada, que la salud... Eso es común, en todos es común. ¿Por qué crees que no se ponen de acuerdo en las cosas comunes? Pero ¿sabe cuál es, escuchándola a Teresa, digamos, de esa mitad que siempre va a estar y que nunca se va a sentir representada porque no le votó? Pero creo que ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? Que este país, cuando termina el acto eleccionario, es elegido un presidente o un diputado o un gobernador, sigue en campaña. Sigue en campaña, es decir, no paramos la campaña. Entonces, cuando fue elegido un presidente, listo, ese es mi presidente, ¿no? Y voy a apoyarlo y voy a, digamos, tratar de sumar y pero no de no es restar. así. Pero somos un país que, digamos, el acto eleccionario continúa todo el tiempo estamos en campaña. Entonces, todo lo que viene de la oposición o del oficialismo, depende del lado en el que estés, va a ser atacado, va a ser rechazado, va a ser, como digo, desautorizado de todos modos. ¿Por qué? Porque en la conciencia está de que no es el que yo elegí, pero no es el que vos elegiste, pero es el que está en el cargo para gobernarte por 4 años. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y agrego una cosa a lo que dice el padre Rafael. La gente que no se siente representada es lo que usted dice. Y la persona que llegó al gobierno tampoco tiene la capacidad de gobernar para todos. Gobierna para el sector que lo votó. Entonces, por eso es que nosotros no podemos desentrañar esto que nos está pasando. Porque quien gobierna tiene que gobernar para todos, por igual, exactamente por igual, lo hayan o no votado. No voy a coincidir porque las políticas públicas, sea el gobierno que sea, bajan para todos por igual. Sí entiendo que muchas veces hay sectores, hablando a nivel país, hay sectores que son mucho más beneficiados en detrimento de los demás, ¿no es cierto? Y en este caso puntualmente el Norte Grande, que todo el esfuerzo que se está haciendo a Jesús para no ponerlo, lo querían todos tampoco. A Jesús no lo querían todos. Y de hecho voy a decir esto con todo respeto y soy católica, por eso te digo. por supuesto, pero la iglesia misma es santa y es pecadora. ¿Sí? Claro, por es eso. santa porque la creó Cristo. Claro, por eso. Pero también es pecadora porque la dirigen los hombres y en todos los ámbitos, sea político, de salud y demás, siempre que haya seres humanos, esta cuestión, digamos, va a existir. Entonces creo que por eso, y en eso coincido, en que depende de cada uno de nosotros el sumar nuestro pequeño granito de arena para valorar y para prestigiar el lugar en el que estamos o a quienes representamos. Pero para lograr eso, un poco está utilizando esta metáfora que estaba utilizando acerca de la iglesia. ¿Cuál es la base de escuchar al otro? En definitiva, por ejemplo, saberse pecador. O sea, la base de todo cristiano, el primero tener ese pecador, ¿verdad? Por eso pongo como ejemplo, porque para mí la iglesia es lo máximo. Exacto, ¿sí? Perfecto. Y también es el hecho de que yo te voy a escuchar toda vez que yo sé que puede ser que no tenga la razón. Claro. Pero el núcleo, a veces lo que cuesta trabajar de la posición de cada uno es el tema del núcleo de cómo se comunica el argentino, que de por sí era medio competitivo. Por ahí encontrás por ahí algunos núcleos, si te das cuenta, por ejemplo, se me ocurre, vos te vas a un bar y vos ves típico la gente grande sentada en el bar. Diálogo no hay, la verdad, porque están todos viendo a ver quién dice, quién vale 4, no, pero mi hijo hizo tal cosa y mi hijo tal otra, y es un tipo de comunicación... Los opinólogos. Los opinólogos. De los bares. Que hasta te hace pensar cuando vos conocés gente, ¿cuántos son mis amigos realmente? Tipo amigo, y puedo decir cualquier cosa delante de esa persona. Y con una mano capaz te alcanza. La comunicación del argentino es algo que nosotros tenemos que trabajar desde, insistiendo, desde formaciones, desde casa, porque tiene que arrancar con, si papá y mamá no se dan cuenta que pueden hacer macana también, el hijo no tiene, ¿qué está aprendiendo? ¿Qué estamos aprendiendo también que se refleja en la sociedad? No nos podemos equivocar, no podemos demostrarle al otro que por ahí, no sé, o te quiero escuchar porque la verdad yo nunca trabajé en política, o sea, ¿cuántas cosas me pueden enseñar ustedes que están acá? Yo no sé.
Fíjate vos que a través de los medios de comunicación hoy vemos que cuando a uno le va mal, están descorchando champán. El otro. No nos permitió ni perder el fútbol. Claro, no por eso perder. te digo, ¿qué es lo que vos decís? Se equivocó, cualquiera se puede equivocar. Hay que corregir una actitud o un decreto, una ley, lo que fuera, pero no festejemos porque se equivocaron. No, apoyemos y avancemos en mejorarla para el bien de todos. No es así, no es así, lo vemos, nos paseamos de un canal a otro y no es así. Es que hemos perdido el sentido, me parece que hemos perdido el sentido de cuerpo ciudadano, de cuerpo social. Somos un cuerpo, nos necesitamos. Y entonces por eso estamos fragmentados, divididos, confrontados. Y entonces lo del otro, ¿viste? No me toca, no me interesa, ¿viste? Es decir, y lo otro es también parte mía, ¿no? Pero como estamos enfrentados y divididos, entonces el sentido de cuerpo se perdió. Entonces yo digo, necesitamos recuperar una espiritualidad ciudadana que nos haga sentir a los argentinos todos, digamos, parte de una misma historia, de un mismo pasado, de unas mismas tradiciones, de unos mismos valores. ¿Cómo vamos a pelearnos? ¿Cómo vamos a estar enfrentados todo el tiempo si salimos del mismo lugar? Maquiavelo, que fue el padre de la política moderna, decía, ¿no es cierto?, que el fin justifica los medios, ¿no? Y que la política no tiene nada que ver, no se puede asociar con lo moral. Y esto decía, pero la cosa no debe ser así. Los hombres naturalmente nos enfrentamos. Que nos gobiernen las mujeres, que mantienen nuestro diálogo. ¿No es cierto? Claro, finalmente a ver qué es lo que pasa. Probemos otra cosa, ¿no? Ahora hay muchas mujeres en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Bueno, pues algo hay que hacer, ¿no? Viene ahora unas fechas tan caras para toda la feligresía, para todos los argentinos, que es Navidad, Año Nuevo. Ya se está especulando que pueden haber pedidos, que puede haber violencia, que tenemos que dar esto. Hablando de tradiciones. Claro, ¿no es cierto? Están prevaleciendo otras cosas sobre las costumbres y nuestras posibilidades de tener una fiesta amorosa, cordial, con los chicos. Todos los años hacen ese lobby, ¿eh? Todos los años. No sé si usted analiza, pero también el año pasado ya iba a haber saqueos, se estaba movilizando la gente para saquear y nada. En realidad todos los años no, esto debe haber aparecido hace 15 o 20 años antes, ¿no? Desde hace no podemos desconocer que hubo épocas en las que eso sucedió y realmente muy tristes para nuestro país, pero bueno, creo que en los últimos años se ha mantenido en los canales de lo normal, digamos. Y nosotros no tenemos por qué, digamos, en estos momentos de estar haciendo previsiones en tal sentido, ¿no? Me parece que no es justo, se está haciendo un esfuerzo muy grande desde todos los argentinos. ¿Vos no crees que hay que prever? Para salir de esto. ¿Vos no crees que hay que prever? Yo creo que lo tienen que prever, obviamente, que los organismos de seguridad, el gobierno y demás, los que se tienen que encargar, digamos, de ver si esto realmente es así. Pero también me parece que se hace mucho terrorismo, mucho lobby en este sentido, que permanentemente se intenta azuzar a la sociedad con distintos fantasmas y creo que eso nosotros no tenemos que hacer alarde de eso, no tenemos que repetirlo, no sé, cada uno es libre, ¿no? Pero volviendo, es muy prematuro, estamos en el mes de octubre todavía. Y ya estar hablando de que... pero se está hablando de las elecciones del 2023 y estamos en octubre del 2022. Eso es una cuestión. Bueno, son dos cuestiones distintas. Que puedan ocurrir hechos delictivos, a que vaya a suceder esto del sistema electoral, del calendario electoral, son dos cuestiones muy distintas. Obviamente que en 2023 tenemos que elegir todo, desde el presidente de la Nación hasta el último de los concejales de nuestro país. Pero ya se está haciendo campaña. Bueno... Ya se está haciendo campaña. Por eso te hablo ahí. Hacemos política como sabemos y como nos nace los 365 días del año, siempre. O sea, nuestra actitud es política. La sociedad también reclama eso. ¿Qué pasa cuando aquellos dirigentes se los critica por lo que dicen y cuando cierran la boca y se llaman a silencio también se los critica porque no hablan, no aparecen, no emiten opinión? O sea, es una cuestión permanente, digamos. Por un lado está la grieta, la famosa grieta esta que nosotros no podemos desconocer que existe y que de ambos lados permanentemente, digamos, hay tensiones, ¿sí? Oficialismo, oposición, oposición, oficialismo, independientemente de quién gobierna nuestro país, eso existe. Por eso es muy importante fomentar el diálogo, es muy importante la autocrítica.
como bien lo dice y lo plantea el padre Rafael del Blanco. Es muy importante que también nosotros hagamos el esfuerzo necesario para entender cuáles son nuestras fallas, nuestros defectos, nuestros errores, nuestras faltas, que lo hagamos con absoluta sinceridad y que también nos fortalezcamos en eso para mejorar, ¿no? Sí, yo no tengo duda. Algunos comunicadores apuestan, yo hace muchos años que estoy apostando al diálogo y todo lo demás, pero también ratifico, ¿no es cierto?, que muchos dirigentes políticos no quieren hablar de esta cuestión y tampoco aceptan observaciones de nosotros que estamos en la calle. ¿Viste? Yo me preguntaría, Rafael, ¿cuál es la gran preocupación de un argentino hoy en la iglesia? ¿Cuál es la preocupación de un argentino que vive en la ciudad? ¿Cuál es la preocupación de un argentino que tiene necesidades y que de pronto tiene que recurrir a una terapia, el que puede? Y satisfacer nuestras necesidades más básicas, garantizar la comida, garantizar la salud, garantizar la educación, garantizar el techo. Es decir, si vos tenés eso, estás en paz, estás tranquilo. Digamos, la incertidumbre y la angustia de mucha gente hoy es justamente eso, no saber si va a poder cumplir con esas necesidades básicas en relación a sus hijos y a rayo amplio, en relación también a gente que tiene más responsabilidades más grandes, porque qué sé yo, el que tiene una pyme o el que tiene una... No, saber que tiene que responder también para esa gente a la que le está dando trabajo. Entonces, un país que no dé una cierta previsibilidad, ¿no es cierto?, en relación a las cuestiones que son más básicas, genera mucho estrés, genera mucha angustia, y ese es el punto, ¿no? Tenemos que trabajar para eso. María Teresa. Indudablemente que lo que dice el padre Rafael es así. Y sumado a lo mejor los vecinos de la ciudad, fundamentalmente de la ciudad de Resistencia, además de esas inquietudes, tienen la necesidad de una seguridad pública que no existe, de una iluminación en una ciudad para que esa inseguridad quede en un segundo plano, que tampoco existe, de un cuidado directo de la salud ambiental, que no se da en nuestra ciudad, una seguridad, como decía el padre, algunos necesitan trabajar, necesitan conseguir trabajo y muchos de los que tienen trabajo, en la mayoría de los casos no pueden llegar a trabajar porque el sistema de transporte está colapsado. Entonces, eso es lo que la gente busca en nosotros. Pero lamentablemente vivimos con lo que se dice esta sociedad líquida, donde todo tiene que ser ya, donde todo tiene que ser rápido, y se van mezclando los intereses y las necesidades de la gente con los de los que gobiernan. En un minutito, ¿vivimos en una sociedad caníbal? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Qué buena definición, lo voy a incluir a mí. Claro. Caníbal, metafóricamente hablando, ¿no es cierto? Bien, ahora definí caníbal. Bueno, ¿no es cierto? Que uno le puede al otro, que se canibaliza, que no se respeta, que van por todo, sí. ¿No es cierto? De voracidad. Que no hay valores, claro. Que hay una voracidad de lo personal sobre el de los demás. Como ejemplo, creo que todos estamos atentos, por ejemplo, hoy en día cómo cambió el tránsito de la sociedad en la ciudad, ¿no? En cuanto a cantidad de motos, autos, la cantidad de casi choques que hay, es increíble. Y vos todos los días, si estás andando por la calle, ves que la gente no está ni siquiera, a veces está mirando para adelante y no está mirando, no está viendo al mismo tiempo. La exigencia de trabajo, salimos de una pandemia todo, pero fíjate, la exigencia de trabajo, que cada vez es más trabajo para tratar de llevar a casa algo, me quita también tiempo con mi hijo, me quita tiempo con mi familia, claro. Porque tengo que elegir si voy a estar con mi hijo, si lo puedo proveer. Entonces, es increíble cómo a nivel de consultorio, rápidamente, fíjate, cómo se ha incrementado la demanda de dos trastornos en particular que tienen que ver con cuestiones sociales: ansiedad y pánico. Claro. A niveles 300%. ¿Uno puede atribuir a la pandemia? Sí. Pero yo creo que la pandemia no hizo más que acelerar y profundizar lo que ya estaba. Sin duda, sin duda. Así estamos. Claudia, acá hay cosas para criticar y otras para destacar. Yo vengo destacando dos cosas que a mí me parecieron muy buenas, y es la configuración del Norte Grande. Me parece excelente, se está dando una muestra de madurez, de concordia, de diálogo, de pedir todo juntos, ¿no es cierto? Gobernadores radicales y peronistas van a pedir todo juntos en favor del pueblo. Un plan quinquenal, eso es un proyecto.
Eso es prevenir situaciones, a eso me refería. ¿Ves? Ya están previniendo situaciones y están dándole... Un presupuesto es una forma de prevenir también, y es un proyecto. Así es. Esto es lo que necesitamos. Y nosotros tenemos que destacar además la apertura que hay, ¿no? Cuando se plantea este plan quinquenal, cuando se plantea el presupuesto, y desde hace varios años que viene haciendo así, con un gobernador que va a la Cámara de Diputados sin ninguna necesidad, porque es un proyecto de ley que el Ejecutivo tiene la obligación de enviarlo simplemente para que los diputados y diputadas lo analicen, ¿no? Sin embargo, va personalmente a la Cámara de Diputados, se somete a las críticas que obviamente van a venir, ¿no? Porque esto es así. Y sin embargo pone a consideración además todo lo hecho, todo lo actuado, cómo se ha ejecutado el anterior presupuesto y cuáles son las previsiones presupuestarias para el año próximo, ¿no? Entonces, de ninguna manera creo que en nuestra provincia no existe la seguridad, no existe la salud. Nosotros pasamos una pandemia y nuestro sistema de salud no solo que dio respuestas a todos, nosotros en Argentina, digo en general, y también por supuesto en el Chaco, nos distinguimos en el mundo respecto de otros países de primer mundo, donde la gente se moría en los pasillos, donde los sistemas de salud estallaban, lamentablemente. No digo que no hayamos tenido nosotros el enorme dolor de perder a miles de argentinos también en la pandemia, pero nuestro sistema de salud pública estuvo a la altura de las circunstancias, se hicieron inversiones inmediatas de miles de millones, realmente no solamente en infraestructura hospitalaria, en atención, sino también en vacunas. No hubo un solo argentino, un solo chaqueño al que le falten las vacunas. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros también tenemos que valorar. No sé si agradecer, pero tenemos que valorar y tenemos que sentirnos orgullosos, porque en esto de muchas veces pregonamos el diálogo y demás, pero por otro lado también embarramos y desconocemos permanentemente la acción, el trabajo y el sacrificio que se hace desde otro lado. Y los políticos y las políticas somos personas de carne y hueso, que hacemos esfuerzos, que tenemos sentimientos, que tenemos familia, que tenemos un pueblo que nos mira y que espera y que interpela permanentemente a los políticos, ¿no es cierto? Entonces está bueno que tengamos también la tranquilidad de poder trabajar, está bueno que se valore desde los distintos bandos, vamos a decir, o de los distintos sectores o de las distintas parcialidades políticas, que se valore el esfuerzo del prójimo, porque esa crítica destructiva realmente no suma a este diálogo que nosotros queremos propiciar para mejorar, en este caso, la política. Bien, el programa se está terminando. Yo voy a sintetizar un poquito lo que decía la diputada. Todos queremos un mimo cuando hacemos algo bien, naturalmente, es necesario, ¿no? La vida es una suma de premios y castigos, y cuando hay un esfuerzo necesitamos que alguien por lo menos nos diga, che, qué bien, qué bueno que están haciendo estas cosas. Y después también destacar de que nosotros tratamos de llevarles a ustedes muchas opiniones de distintos protagonistas de la sociedad del Chaco, porque sabemos que a través de los cables y de los canales llegamos a distintos estratos sociales para que ustedes vayan formando una opinión de lo que nos está pasando y puedan ir identificándose en las cosas que algunos entendidos dicen, como por ejemplo saber escuchar. Es absolutamente necesario aprender a escuchar, es absolutamente necesario volver a lo que teníamos antes, que era un diálogo armonioso. Usted se imagina una familia, una mesa familiar sin armonía, peleándose todo, eso no termina siendo una mesa. Esto termina siendo una indigestión, por decirlo de alguna manera. Pero es necesario volver a algunos principios. No sé si va a ser posible por esta incorporación de tecnología virtual y todo es tan fabuloso, tan acelerado, los chicos están tan bombardeados de cosas, pero por lo menos tratemos de transferirle un poco de lo que vivimos nosotros, de lo bueno, de algunas de las cosas buenas que vivimos nosotros, porque no fueron todas buenas, a los chicos para que tengan un presente más o menos alentador, con un poco más de esperanza para avanzar en adelante. Y sí, exigirle a quienes tienen la responsabilidad de alguna medida de conducir los destinos de todos nosotros que apuesten a este tipo de situaciones y que se dejen de embromar enfrentándose unos y otros. Esto no suma, esto resta. En todos los niveles resta, la discordia resta, no sirve. Yo no digo que se besen, pero por lo menos que avancen en favor de las necesidades que tiene el pueblo. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Hasta luego.
Casinos Gala y viví tu día de suerte. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Si sos víctima de violencia por motivos de género o conoces a alguien que lo es, comunícate a la línea 137 o al 3624 970852. Puedes llamar o escribir por WhatsApp para recibir acompañamiento, asesoramiento o hacer una denuncia. No estás sola. Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. Chaco, Gobierno de Todos.